¿Alguna vez te has preguntado cuál es la importancia de sembrar árboles? ¿Qué es lo primero que debes saber antes de sembrarlo? ¿Y cuál es toda la química que se encuentra al interior de un árbol? Bueno, ya todos sabemos que los árboles producen oxígeno y absorben CO2, pero también generan otros beneficios, pues al absorber el CO2 purifican el aire, forman suelos fértiles, evitan la erosión, mantienen los ríos limpios, captan agua para los acuíferos, sirven como refugio para la fauna, reducen la temperatura del suelo y también regeneran los nutrientes del suelo, siendo así muy importantes en los ecosistemas. Antes de sembrar el árbol, debemos asegurarnos que el árbol que vamos a sembrar sea el correcto para el lugar, pues muchas veces tratando de hacer una acción positiva podemos acabar haciéndole daño al ecosistema, como por ejemplo con los pinos de los cerros orientales de Bogotá, pues estos secan y tapan el suelo con sus hojas, lo cual no deja que nazca más vegetación alrededor de ellos, y de paso estas hojas son muy flamables, lo cual hace muy difícil apagar un incendio forestal en esta zona. Por eso debemos asegurarnos que no sea una especie invasora y que no genere cambios en el ecosistema. Nosotros hicimos un proyecto de la siembra de un árbol en Bogotá. Tiene nombre Caballero de la Noche. Primero nos aseguramos que no genere cambios en el ecosistema, pues este árbol no es una especie nativa de Bogotá. Su origen es de Brasil, pero este árbol no tiene las características de una especie invasora. Por el contrario, mejora las condiciones del terreno donde fue plantado. Para ser absorbido por una planta, el elemento nutritivo se debe encontrar en forma soluble en la superficie de la raíz, esta teniendo una doble función. Primero, sujetando la planta al suelo para darle estabilidad y que se sostenga, pero principalmente captar los nutrientes necesarios para hacer la fotosíntesis, como el agua y las sales minerales requeridos junto con los gases para realizar dicho proceso. Este proceso de absorción de nutrientes se lleva a cabo a través de los pelos absorbentes de la raíz, captándolos por transporte activo, teniendo como efecto que dentro de la raíz se acumulan estas sales, aumentando su concentración respecto al exterior, y como consecuencia provoca la entrada masiva de agua gracias al efecto de la ósmosis, siendo que la mezcla de agua y los minerales se denomina savia bruta. Dentro de estos minerales podemos encontrar unos indispensables para que puedan crecer y desarrollarse, empezando por el nitrógeno, ya que este constituye los aminoácidos, proteínas y vitaminas, el fósforo, requerido para la producción de ATP cuando se genera la respiración. En las primeras etapas permite el crecimiento de tallos, hojas e interviene en la floración. El potasio es un activador de procesos metabólicos, regulando la apertura y cierre de los estomas de la planta. Promueve la acumulación y la rápida traslocación de los carbohidratos elaborados en las hojas hacia los órganos de reserva de la planta como frutos, semillas, tubérculos, etc. Y así podríamos seguir con el calcio, magnesio y los micronutrientes como el boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, zinc y cloro, cada uno teniendo un papel importante en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Por ello, siempre debemos ver por la buena fertilización de las plantas, siempre cuidando que existan prácticas sustentables. La siguiente etapa del transporte de nutrientes se da a lo largo del tallo hacia arriba, interviniendo la adhesión, importante propiedad del agua. Esta es la tendencia a pegarse en las paredes del recipiente en las que se encuentra contenido el agua, por lo que al transportarse por el xilema, con los vasos del mismo bastante cerca entre ellos y al ser tan fino el conducto hace que el agua tienda a subir hasta que por último llegue a la copa donde se encuentran las hojas, donde realmente se lleva a cabo el proceso de la fotosíntesis. Ahora hablaremos qué es la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual ingresa energía a la planta por medio de luz solar y que se convierte en energía química y forma azúcares que se representa según la ecuación. Energía solar, dióxido de carbono y agua produce glucosa y oxígeno. Todo este proceso tiene dos recursos cruciales que son la energía que viene de la luz solar y es la energía también que se produce, que es el ATP, que son las moléculas portadoras de energía, y el dióxido de carbono que ingresa a la planta en la respiración y produce oxígeno. Entonces, todo esto se lleva a cabo en las nervaduras de la planta que están en la hoja, que es la lámina foliar, y es el lugar donde se lleva a cabo la fotosíntesis, que enriquece el ambiente de oxígeno. La fotosíntesis se hace en todo lo que es verde de la planta, que es la clorofila. Lo que ya es envejecido, o sea color marrón, son carotenoides y no pueden generar fotosíntesis. Todo esto lo que busca es, pues como se dijo anteriormente, enriquecer el ambiente de oxígeno. Por lo tanto, la epidermis de la planta es transparente para que ingrese la luz. Entonces, todo este proceso está muy relacionado con la respiración de la planta,
y con la respiración de los organismos vivos, que al final respiramos el producto que es el oxígeno de todo este proceso. Ahora veremos la respiración celular. La respiración celular, muchas personas tienen la confusión de decir que las plantas no respiran, que hacen fotosíntesis, pero tenemos el mal concepto de que respirar es inhalar y exhalar, pero esa es la respiración fisiológica. La respiración química, que es la que se lleva a cabo dentro de las células, es cuando se procesan los azúcares dentro del organismo y se descomponen para generar energía o ATP. Entonces, la respiración celular en las plantas es cuando no hay luz solar o luz. ¿Por qué? Porque no puede llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. Entonces, esta respiración se lleva a cabo en la noche cuando no encontramos este factor que es la energía solar. Entonces, hace todo lo contrario a lo que se hacía anteriormente. Descomposición de la glucosa más oxígeno produce dióxido de carbono más agua más ATP. El dióxido de carbono se libera al ambiente, el agua fluye dentro de la planta y el ATP es la energía para los procesos que se llevan a cabo en su interior. Entonces hay diferentes etapas y las más comunes son la fermentación, y hay algunos errores, por ejemplo confundir la respiración anaeróbica con la aeróbica, que son pues respiraciones similares, pero toca saberla diferenciar. La que se lleva a cabo en la planta es una respiración aeróbica porque contiene oxígeno, se lleva a cabo con oxígeno. Entonces, por eso es importante este proceso de la respiración, porque es la glucosa que se genera mediante la fotosíntesis, se descompone en la respiración celular. Entonces, este es el concepto. Y por último, se da la excreción de las plantas. Aunque estas no poseen un sistema excretor como tal, eliminan pequeñas cantidades de residuos debido a que, como vimos anteriormente, después de la fotosíntesis y la respiración celular, el dióxido de carbono, el oxígeno y el vapor de agua son eliminados por las hojas a través de los estomas, denominando este proceso como transpiración. Por los estomas, que posee el revés de la hoja, se elimina el oxígeno y desde el tallo se elimina gas carbónico. Excretan CO2 como resultado de la respiración celular en la noche, oxígeno como resultado de la fotosíntesis en el día, y el vapor de agua que no se utilizó durante la fotosíntesis tanto en el día como en la noche, pero más en los días soleados. Dentro de las plantas, la estructura que les ayuda a realizar su proceso de excreción se puede dividir en los estomas, lentícelas y halófitas. Los estomas son células especializadas encargadas de la excreción o transpiración. Está formada por una actividad y unas células oclusivas que se encuentran al lado y lado de la abertura y se encargan de abrir y cerrar la estoma. De esta forma regulan la salida de gases y agua, aunque de igual forma se involucran en el ingreso de gases a la planta. El conjunto de estomas y células oclusivas se denomina aparato estomático. Algunas plantas también cuentan con lentícelas, que de igual forma movilizan el agua y gases, formándose en la corteza de algunas plantas leñosas. A diferencia de los estomas, estos son mucho menos abundantes y no tienen la capacidad de abrirse ni cerrarse para controlar el flujo de los gases. Y las plantas halófitas se desarrollan en ambientes salinos, presentando otro tipo de estructuras llamadas glándulas de sal, las cuales facilitan la excreción del exceso de sal producto del entorno en el que se encuentran. La importancia principal de los árboles en el entorno de la ciudad se basa en su mayor característica, la cual es el aprovechamiento del dióxido de carbono, o CO2, para la producción de oxígeno y glucosa, entre otros productos necesarios para el desarrollo de la planta y de los seres vivos del entorno. Este oxígeno es primordial para la vida, ya que sin esta molécula los seres vivos no podrían realizar los procesos vitales, tales como la respiración, el intercambio de gases internos y demás. Tomando un enfoque un poco más social, los árboles dan de cierta forma un ambiente más tranquilo, sereno, de paz, y promueven tanto la salud física como la psicológica, ya que pues limpian el ambiente tanto de partículas pequeñas tales como el polvo, la contaminación aérea, y permiten a las personas sentirse más serenas, como decía anteriormente.
Por otro lado, los árboles previenen la erosión del suelo, ya que producen material orgánico mediante la caída de sus hojas, las cuales, como valga la redundancia, pues producen material orgánico, el cual previene el flujo descontrolado del agua por medio del suelo y obteniendo mayor cantidad de nutrientes, favoreciendo el crecimiento tanto de las plantas como de los microorganismos de este medio ambiente. En conclusión, los árboles son muy importantes para la sociedad, ya que son un filtro natural para la contaminación, permiten un desarrollo ambiental mejor para los humanos y para las sociedades, de forma que esta sea amigable con el medio ambiente y tenga unos aprendizajes básicos de cómo desarrollarlo de forma correcta.